No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre celestial, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Gracias, Cristo. Padre, Hijo, Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Y queridos amigos, estamos en las semanas de Pentecostés, son las semanas de la lucha de la Iglesia Católica por conquistar para el cielo a los almas de los fieles, por santificarlos, por salvar almas, de que es el fin del mundo, que es el último domingo de Pentecostés, es el fin del mundo. Por eso la misión de la Iglesia empezó en Pentecostés. Jesucristo les sopló, les dijo que venía el Espíritu Santo que iba a tocar sobre ellos para que ellos dieran testimonio de Él, evangelizaran y propagaran el Evangelio, bautizaran a todos por todos los confines de la tierra. Y ahora viene la parábola de los frutos. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Entonces, pero primero hay que conocer el árbol, para conocer sus frutos también. Porque si no piensas que un árbol es una higuera, pero da manzanas, uno va a decir, bueno, este árbol es raro, no voy a cambiar de árbol, voy a hacer algo contra el árbol. Entonces es muy importante siempre conocer inclusive el árbol, la doctrina, la sustancia de las cosas, la esencia de las cosas. Nadie ama lo que no conoce, ¿sí? El principio. Entonces, inclusive para un árbol, amar a un árbol, conocerlo, hay que conocerlo. Eso pasa, por ejemplo, inclusive aquí a nivel natural. Tenemos un árbol de limón, que nos va a dar limones, en el futuro uno lo cuida, para que haya limones. Si uno no sabe qué es limón y piensa que es un árbol silvestre, ni siquiera le va a echar agüita, lo va a dejar ahí para que quede el colorito. Precisamente por eso escogí como tema de la predicación del día de hoy, predicar acerca de un monasterio benedictino. Ustedes conozcan lo que es el árbol benedictino, lo que es un monasterio, lo que son los frutos que ustedes pueden esperar de un monasterio benedictino. Bueno, comenzamos diciendo que San Benito, si era Benito, es el patrono de los monjes, el patrono de Europa. Él fue el que tomó toda la sabiduría monástica de los primeros siglos, toda la sabiduría inclusive desde San Juan Bautista, los escenas, los ermitaños, los anacoretas del desierto de Egipto, los grandes padres del desierto como San Basilio, San Pablo del desierto, San Antonio Abad. Recogió toda esa sabiduría, él la conoció, la recogió y lo organizó de tal manera que Oso incluyó elementos del orden romano, las leyes romanas, formadas en un orden familiar. ¿Por qué? Porque un monasterio está formado como una familia romana, ordenada, jerárquica, ¿sí? Tú sabes muy bien que los romanos eran muy fuertes en el sentido familiar, de organización, social y familiar. Por eso es que podían organizar todo el imperio. Tiene una capacidad de organización muy fuerte. Entonces San Benito incorporó todos los elementos de organización romano con la sabiduría monástica y espiritual de los antepasados. Y aparte de eso, San Benito tiene una santidad muy fuerte, muy grande. Dicen inclusive San Gregorio, que es uno de los papas más solemnes, hay pocos papas que tienen el nombre de grande. San Gregorio de Grande fue el primer papa declarado santo y grande. San Gregorio Magno, fue discípulo de San Benito. Él dice que San Benito poseía el espíritu de Moisés, de David, de Elías, de Eliseo, de todos los apóstoles juntos. O sea, el espíritu de la Iglesia Católica. Y a mí me gusta comparar a San Benito con San José.
José y San Benito son los más cercanos. Lo que más se les recuerda a San José es San Benito. Y la regla que San Benito escribió, que es precisamente lo que los monjes siguen en un monasterio, la canonizaron como 5 papas, la canonizaron, diciendo que esta regla es inspirada por el Espíritu Santo de principio a fin, para organizar un monasterio de acuerdo a las leyes evangélicas, de acuerdo a la Sagrada Familia. El modelo de un monasterio es la Sagrada Familia. ¿Sí? Los San José y San Benito se identifican mucho, San José y San Benito. Aquí un punto importante es que cuando San Benito escribe su santa regla, es precisamente para crear, como digo, una Sagrada Familia. Cuando me refiero a Sagrada Familia, me refiero realmente a la Casa de Nazaret, una réplica de la Casa de Nazaret, en la que los monjes tienen como superior a San José realmente, es el patrón de la vida espiritual, del silencio, en el servicio de Jesús y María, con su sabiduría y su contemplación y su humildad y su obediencia, en el silencio. No hay ninguna palabra de San José, por ejemplo, en toda la Biblia. Silencio absoluto, todo el ejemplo arrastrando las multitudes a seguirlo. Y la Santísima Virgen, que es precisamente la maestra de novicias, la que enseña, la que forma, a la que se sirve, ¿sí? a la que se sigue las enseñanzas, se escucha. Entonces la Santísima Virgen es como, claro, la madre, pero también la maestra, la instructora. ¿Qué va a hacer los monjes como Jesús? Pero no como Jesús predicador, sino como Jesús niño, Jesús en Nazaret. Por eso es importante que sepan que la esencia de un monasterio benedictino es la Sagrada Familia. Es importantísimo. El principio es donde se levanta todo el edificio monástico, la Sagrada Familia. Y para todo eso tienen que saber que San Benito en la Santa Regla dice que un monasterio tiene que ser una escuela militar al servicio del Señor, tipo militar al principio. Los primeros 3 años debe ser como militar el entrenamiento. O sea, San Benito quiere que se pongan muchas trabas, muchas dificultades, muchas pruebas, que se le mantenga tocando la puerta por mucho tiempo, inclusive hasta antes de recibirlo, que se les niegue la entrada muchas veces, o inclusive regresarlo a su casa varias veces en el primer época de prueba, porque quiere que esté bien probado, quiere que tenga el espíritu precisamente de obediencia, de humildad, silencio, y sobre todo de contemplación y de familia. Que trabaje por el bien común y no por el bien particular en la familia. Entonces, estos principios que estoy poniendo también van para que ustedes se den cuenta dónde entran los fieles, en qué momento entran los fieles aquí también. Porque los fieles se benefician de la existencia de esta casa de Dios, claro, pero no a la manera de una parroquia, tienen que saberlo, sino a la manera de la casa de Nazaret. Ustedes saben que los vecinos de la casa de Nazaret no recibían sacramentos, no recibían predicación, y Jesús me le dice, pero recibían lo más importante, que es la oración, la predicación, el ejemplo, la oración, el sacrificio, la santidad, que lo odiaban. Sí, que lo odiaban en la casa de Nazaret. Entonces un monasterio no es parroquia. Cuando uno viene aquí a instalarse en un monasterio benedictino, uno les dice desde el principio, no es parroquia. ¿Qué significa? Que el monasterio y los monjes no son para los fieles, sino los fieles son para el monasterio y los monjes. Esto es muy importante porque este es un tipo de monasterio que no es conocido en Colombia, porque en Colombia son conocidos los misioneros. Un monasterio misionero, que realmente es el tipo de las misiones aquí en Latinoamérica, son todos los que instalaron en este país, que son los jesuitas, agustinos, franciscanos y dominicos. Los 4 son misioneros, no son monásticos y no son contemplativos.
Entonces lo que ustedes están acostumbrados a ver, monasterios misioneros, como prioratos, por ejemplo, en la que se instalan para predicación, conversión y salvación. Entonces los monasterios misioneros realmente se instalan para beneficio inmediato de los fieles a través de la predicación, que los convierten y los salven. Pero los monasterios benedictinos contemplativos no son eso, es todo lo contrario. Los monjes no se dedican a los fieles, sino se dedican directamente a Dios, 100%, en oración y santificación de sí mismos. Y mediante esta oración y santificación es como convierten, con la gracia de Dios, y como salvan a las almas, con la gracia de Dios. No es por el contacto físico directo, sino por la oración y la santificación, como ayudan a los fieles que vienen a un monasterio benedictino. Entonces, en un monasterio misionero, cuando se está en el monasterio, es una irradiación directa para los fieles, directa y continua, visible. Pero el monasterio benedictino no es visible y no es directa la influencia sobre los fieles. Precisamente porque es de oración, es indirecta, porque primero va Dios y de Dios regresan las gracias de los fieles. Y tampoco es un contacto visible, porque la gracia no se ve, el beneficio no se ve, no se palpa. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces el monasterio es para los monjes. Entonces la estabilidad de los fieles depende de la estabilidad de los monjes y no al revés. ¿Sí? Los fieles llegan a tener estabilidad en un monasterio siempre y cuando hay estabilidad de los monjes. Y eso es lo contrario de un monasterio misionero. En un monasterio misionero, ellos buscan siempre la estabilidad de los fieles a toda costa, porque es precisamente su objetivo primario son los fieles, la predicación y la conversión. Entonces, si el monasterio San José, por ejemplo, nuestro monasterio no está estable, es normal que los fieles no estén estables. Es normal. Y que, por ejemplo, que el superior tiene que salir a conseguir vocaciones o a sembrar el espíritu benedictino en otros lugares. Es normal, porque hay la prioridad de un monasterio benedictino, como les dije, es fomentar y conseguir vocaciones, santificar monjes. Y secundariamente ayudar y salvar los fieles. Es muy importante este punto. Y es que eso es normal que no se entienda mucho el concepto, porque no existía en Colombia o en Latinoamérica, no existía ese concepto de monasterio benedictino. Entonces el monasterio precisamente el monasterio son principalmente los monjes y secundariamente el edificio y los fieles. ¿Sí? Por eso la casa de Nazaret tuvo que cambiar de lugar, por ejemplo, tuvieron que ir a Egipto por la persecución, con perjuicio de la casa de los vecinos, ¿no? Tuvo que moverse de lugar. Entonces hay que entender que en un monasterio benedictino el monasterio físico y los fieles son para los monjes y no al contrario, o sea, los monjes no son para el edificio y los fieles. ¿Sí? O sea, este monasterio se construyó para los monjes y no los monjes para el monasterio. ¿Sí? Es importante que sepan el concepto. Porque para un monasterio misionero es al revés. Se construye el monasterio, los monjes son para el monasterio para que estén ahí irradiando la fe continuamente, visiblemente. Pero no es así como un monasterio benedictino. Y ahora, en el aspecto interno de un monasterio, como ya decimos, es una escuela militar. Entonces la vara, la dureza, la dificultad para entrar y la facilidad para ser rechazados es normal. Es normal en un monasterio benedictino. Inclusive el Código de Derecho Canónico no considera a un monje o clero a un monje hasta que no hace votos. ¿Sí? Por eso San Benito no lo considera parte del monasterio en la regla hasta que no hace votos. Ya que hace votos ya se empieza a considerar como hijo, se trata como hijo y no se le expulsa, no se le deja ir tan fácilmente. Por eso es normal en los primeros años de postulantado y en el año de noviciado, es normal
que se vayan y regresen y que uno los deje ir y que regresen y se vuelvan a ir. Es normal. Es una regla de San Benito. Es normal. No se puede decir que alguien como yo destruyó un monasterio, es imposible. Eso no conoce la regla de San Benito, ¿no? Por ejemplo. Y esto lo digo también para que nos tranquilicemos todos de ahora en adelante, para que sepamos qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos y qué podemos recibir, para no crear falsas expectativas tampoco, y saber hasta dónde podemos llegar o hasta dónde podemos recibir algo del monasterio. Los santos servidores se mueven por principios y no por capricho. ¿Sí? Son principios. Tratar de este monasterio salga adelante, pero no significa estar aquí. Uno busca las vocaciones, el apoyo de los obispos de muchas maneras. ¿Sí? No es un monasterio misionero. Tiene que entender eso, ¿no? Uno de mis defectos es que yo no tengo respeto humano. Como yo me muevo por principios, voy a seguir moviendo por principios. ¿Sí? Un monasterio benedictino así es. Es para buscar el futuro, no el bien inmediato. Por eso uno deja ir monjes masivamente, porque uno piensa en el futuro, piensa en la estabilidad y en el éxito de este monasterio a 100 años, 20 años, 200 años. Esté fuerte y sólido y bien apoyado. ¿Sí? Inclusive eso es opuesto a la idea de un monasterio misionero. Un monasterio misionero lo que quiere es estar aquí beneficiando a los fieles y abrir otras casas para seguir beneficiando. Pero es bueno que quede claro, ustedes tienen que saber, porque nadie ama lo que no conoce, ¿no? Y nadie recibe lo que no puede recibir de algo, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Entonces un monasterio benedictino no puede dar lo que no puede dar. Entonces le va a dar lo que puede dar, ¿no? Bueno, y también, una ocasión que me han hecho y es válida. Dicen, padre, pero usted es monje, usted está aquí para rezar y sacrificarse y encerrarse. Es cierto. Pero también tiene que saber que yo, aparte de ser monje, también soy superior. Y como superior tengo que buscar vocaciones, hacer conocer el espíritu benedictino y ver por el futuro, fortalecer las relaciones exteriores con los obispos, con los benefactores, para fortalecerlo. Claro, lo que uno quisiera es eso, pero uno piensa en el bien común. Es que San Benito nos enseña a nosotros, los monjes, a ver por el bien común, no por el bien particular de uno. Si yo fuera por mí, yo fuera a un desierto, claro, yo me encierro, me hago ermitaño y me salvo. Pero ¿qué pasa con los monjes y los fieles? Uno piensa futuro, uno piensa mucho, demasiado allá, pero con el espíritu benedictino. Y es lo que quiero que ustedes también se empapen con el espíritu benedictino, ¿no? Entonces, la prioridad son los monjes y los futuros monjes. Claro, la segunda prioridad son los fieles y el edificio, lo secundario. Entonces hay que rezar, nos ayuda a rezar por la estabilidad del monasterio, por las vocaciones para que ustedes también se estabilicen, porque su estabilidad depende de la estabilidad del monasterio. Y también espero que nos den consejos, tenemos un buen ambiente familiar, ¿sí? Pero imponer algo diferente es otra cosa. No pueden imponer algo diferente que es el espíritu que uno dentro del bien común del monasterio, de la iglesia. Claro, pueden dar consejos, claro, uno lo necesita, pero si quieren imponerlo, ¿no? Por eso les digo, si un superior toma decisiones, son decisiones internas del monasterio, son por el bien o por el futuro del monasterio. ¿Sí? Cuando superior tiene que viajarles para conseguir benefactores. ¿Sí? Hay otras prioridades que no se ven. Lo que le corresponde a los fieles es que tienen que dar agradecimiento por lo poco o mucho que Dios les da a través de este monasterio y tomar
todo como la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que yo esperaba también de ustedes. No tuve que ausentarme por necesidad, no fue por capricho, por necesidad. De hecho, iba a ir a Brasil, No lo hice por principios. Yo esperaba que vieran que sea la voluntad de Dios. Y quizás hay cosas que ustedes no ven, y que da el beneficio de la duda. Bueno, no sabemos. Quizás se le apareció el Padre, el Señor Miguel Arcángel, y le pidió una cosa, no sabemos. Dale el beneficio de la duda. Es lo que un padre espera de sus hijos. Un padre no tiene que explicar todo a sus hijos. Si ven algo que no hace algo que no está mal en sí mismo, le damos el beneficio de la duda. Jamás dudar de su superior, de su padre, mucho menos faltar al respeto, ¿no? Aconsejarlo, claro, obedecerlo, respetarlo, ayudarlo es lo que uno espera. Es el virtud sobrenatural que uno espera. Pues todo lo que hubo estos días, bueno, hay que tratar ya de evitarlo, para que ya se sabe que es un monasterio, lo que se espera, lo que se puede recibir, lo que no es, lo que sí es. Tengo un ambiente de cariño y de mucha caridad aquí en el monasterio, demasiada, como para que eso no funcione, ¿no? Entonces, todo lo que ha pasado es precisamente por falta de entendimiento de lo que es un monasterio benedictino tradicional. Que no existe esa referencia aquí en Colombia, no existe. Y es normal, ustedes no han entendido reacción benedictina. Me llamó la atención una frase que escuché cuando yo estaba en Ecuador, me puso también un poquito triste. Esa frase es muy cierta. Era un narrador de radio que estaba diciendo, y lo repite como 3 veces, dijo: cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Y lo repitió 2 veces. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Y lo volvió a repetir por 3.ª vez. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Y más como un sacerdote. Es lo que decía Monseñor Lefebvre, decía: en la medida que veamos a Cristo en el sacerdote, en esa medida vamos a beneficiarnos de su sacerdocio. Y lo mismo con el monasterio. En la medida que veamos a Cristo en el monasterio, y las decisiones que se toman por el superior, en esa misma medida nos beneficiaremos del monasterio. Igual es una frase muy bella que es de varios teólogos, incluyendo Santo Tomás de Aquino y Joseph Piper, que es algo muy bello pero muy cierto, que es para rematar los principios que hemos estudiado. Dice: todo el mundo, aunque no lo sepa, está al servicio de las almas contemplativas. Todo el mundo, aunque no lo sepa, está al servicio de las almas contemplativas. Porque las almas contemplativas no trabajan, no salen al mundo, pero sí comen, y tienen muebles, y tienen velas, tienen cariño, tienen amor, tienen todo, pero se dedican a orar. Y es que Dios, fíjate cómo son las almas más queridas, Dios, para que no trabajen, para que no salgan, les da todo, les provee de todo. Y la referencia es la Sagrada Familia. Todo lo creó Dios para la Sagrada Familia. Todo. Para Jesús beneficie. Por eso lo crea todo para los monasterios. Que Dios va a cuidar siempre a sus monasterios. Siempre. No es la consuelo como quieran. Pero entonces quiero que ustedes recuerden que un monasterio está aquí para crear monjes que se sacrifiquen, oran al eco de Jesús por su salvación. Es algo que no se ve, no lo van a ver, pero es real. Vean los momentos de monjas contemplativas. Ellas no se ven, ni las conocemos, ni vemos la cara, ni sabemos lo que hacen. Y celebramos y ni siquiera sabemos nada, no tenemos respuesta. Pero sabemos que nos están ayudando, sabemos. Ese es un monasterio benedictino. Los beneficios son invisibles, pero que quede claro que ningún beneficio visible puede pretender los fieles de los monjes.
ningún beneficio invisible. Eso no se prometen, los monasterios no prometen ningún beneficio invisible. Es invisible. Esa es la diferencia entre un monasterio benedictino y un monasterio misionero, al que ustedes están acostumbrados. El pan visible de los beneficios visibles del monasterio es para los monjes. Que son de feo, las migajas visibles que caen de la mesa son para los fieles. Es por ello que en la apariencia los fieles piensan que el monasterio no los quiere y se preocupa por ellos, cuando en realidad, aunque no lo vean, están crucificando y dando la vida y preparando toda una historia de 100 años de un monasterio por sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Y para que vean dos ejemplos, para que vean cómo ese es el espíritu benedictino. La liturgia es lo que los monasterios benedictinos expanden y hacen en toda su majestad. La liturgia es el alma de Cristo, se dice. Es la oración de Cristo y el alma de Cristo. Por eso todo es en latín, los cantos, la epístola, el evangelio entre semana. Si ustedes vienen aquí a misa entre semana a un monasterio, la costumbre monástica es que todo es en latín. Cantos, epístolas, todo en latín. Porque todo es para Dios. Los fieles nomás lo que puedan recibir. Excepto los domingos, claro, los domingos, ¿no? Y otro ejemplo es que los catequistas normalmente no somos monjes, sino los oblatos, o sea, los laicos comprometidos con el monasterio. Esa es la tradición monástica. Los monasterios no saben ni siquiera para el catecismo. Entonces, les invito a que tengan este espíritu benedictino, que todo a Dios se lo den a través de la obediencia, la humildad, el silencio, que obedezcan y respeten al superior como Cristo mismo, que tengan la humildad de ponerse en el lugar que les corresponde con gratitud, sin pretender saber más que Cristo, y el silencio crucificado de estar en unión constante con Dios, y por lo tanto en un espíritu sobrenatural y de fe constante. Este es el espíritu que quiero yo empaparles. No es por la ciudad que están aquí ustedes. Y uno da lo que tiene, como les digo. Nadie da lo que no tiene, pero uno da lo que tiene. Lo que tenemos nosotros es el espíritu benedictino de obediencia, humildad y silencio. Y apoyados en el espíritu de fe y de caridad, el Señor Jesucristo de reconocer a la oficina de Dios. Esperemos que todo esto nos ayude para que de adelante todo esté tranquilo, que no haya ni peleas, ni discordias, ni tristezas, ni llantos, que sepan lo que esperan y lo que pueden tener. ¿Sí? No tengan falsas expectativas. Claro, que nos sigan ayudando, pero en este aspecto, por favor, no somos benedictinos, no queremos cambiar. Este monasterio va a ser benedictino y, si Dios quiere, va a ser para sus hijos, nietos, tataranietos, hasta que edifique Cristo venga. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Purísima.